Julio Frenk fue secretario de Salud de México y estuvo en la lista de candidatos para dirigir la Organización Mundial de la Salud. Es presidente del Instituto Carso de la Salud, una nueva fundación enfocada en las innovaciones para los sistemas de salud en América Latina. Es miembro principal del programa de salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates, en donde da asesorías sobre estrategias y programas. También presta sus servicios como presidente de la junta directiva del recién establecido Institute of Health Metrics and Evaluation, Instituto de Medición y Evaluación de la Salud en la Universidad de Washington. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días a todas y a todos. Es realmente un gran honor estar aquí con ustedes esta mañana. Hoy que estamos viendo qué es lo que nos predispone, me parece que sí hay un factor que condiciona toda nuestra capacidad de vivir, de sentir, de tener emociones, eventualmente nuestra capacidad de disfrutar la vida y de trascender. Ese factor es la salud. Decía Schopenhauer que la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Y ese es el tema al que yo he dedicado mi vida y es el tema al que con el que quiero abrir esta sesión, quizás hablando más de la perspectiva de la sociedad en su conjunto, de la forma fundamental en que hemos transformado el sentido de la enfermedad y la muerte, para dar paso al resto de la mesa que seguramente abordarán de manera más directa algunos de los aspectos a los que aludió Andrés. Quisiera que viéramos esta mañana la salud no desde su perspectiva técnica, sino la salud como un punto de encuentro, porque ahí es donde confluye lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Hoy sabemos que la salud depende de una red multicausal de factores biológicos, sociales y emocionales. El estado del medio ambiente, la estructura económica, el nivel de la democracia en un país, la cultura y las normas colectivas de conducta, el papel de la mujer, el grado de urbanización, las condiciones materiales de existencia, los estilos de vida y las conductas individuales, la escolaridad, la nutrición, la fecundidad, todos ellos afectan la salud y la salud nos permite construir un espejo a partir del cual reflejar esa realidad que define nuestras sociedades. Así es que en esta ciudad de las ideas yo quiero hablar de dos grandes ideas: el cambio que ha habido en materia de salud y la forma como ha transformado la experiencia misma de la enfermedad y la muerte, y la respuesta que como sociedad damos a estos cambios en salud. Entre las grandes revoluciones del siglo XX, quizás la más trascendente, aunque fue una revolución silenciosa, fue la revolución de la salud. Porque, como digo, a lo largo de este siglo cambió el sentido mismo de la muerte y la experiencia de la enfermedad. Durante este siglo, la humanidad logró mayores ganancias en la esperanza de vida que en toda la historia previa acumulada de la enfermedad. Arrancamos el siglo con una expectativa de más o menos 30 años y lo cerramos como promedio mundial en 66, aunque para entonces había sociedades con esperanzas de vida de 80 o arriba de 80 años. Pero se transformó también el perfil de las enfermedades. Antes, la gran mayoría de las enfermedades ocurrían como consecuencia de infecciones, desnutrición o de mujeres que morían, que perdían la vida en el acto de dar la vida, es decir, en el parto. Logramos a lo largo del siglo ir reduciendo estas causas externas y poco a poco fueron predominando las enfermedades no transmisibles como causa fundamental de enfermedad y muerte. Es decir, vivíamos en una situación donde la gran mayoría de las personas no llegaban a la edad de expresar sus predisposiciones genéticas, ahora a una en que la gran mayoría padece otro tipo de enfermedades, los problemas como la diabetes, como los problemas del corazón, como el cáncer, como las enfermedades mentales. Esa transformación fue radical y se acompañó de un cambio fundamental en la edad de muerte. Todavía en 1975, es decir, hace 3 décadas en nuestro país, el 40% de las muertes ocurrían en niños menores de 5 años.
Hoy ese porcentaje pasó de 40 a 4%. Y por contra, en 1975 solo un tercio de las muertes ocurrían en mayores de 60 años. Hoy la gran mayoría de las muertes, 2/3 partes, ocurren cuando la biología ya nos llama a cuentas. Pero además, la certidumbre al reducirse la mortalidad infantil que tienen los padres de que los hijos van a sobrevivir, motivó que las familias empezaran a reducir el número de hijos. Y eso produjo una reducción en la fecundidad que ha dado lugar al envejecimiento de la población, a un cambio con unas implicaciones muy profundas que no tengo tiempo en estos 21 minutos de expresar, pero que toca todas las esferas de nuestra vida. La estructura de la sociedad cambió fundamentalmente. Este año, en el mundo, en 2008, hubo ya un mayor número de personas mayores de 60 años que de personas menores de 5 años, por primera vez en la historia de la humanidad. Y quizás lo más importante es que cambió nuestra experiencia de la enfermedad. La enfermedad pasó de ser un episodio discreto del cual uno o se curaba o se moría, a volverse una condición de vida, un estado en el que pasamos una parte muy importante de nuestra existencia, porque se vuelven enfermedades crónicas, enfermedades de larga duración. Ese fue el cambio fundamental. Fíjense cómo nuestro lenguaje también se modificó. Ahora la gente dice, por ejemplo, dice, soy diabético. La enfermedad se vuelve parte de la identidad de las personas. A nadie se le ocurriría decir, soy diarreico. Diríamos, tengo diarrea y es un episodio que o me curo o me muero, pero no es una parte de mi condición de vida. Pero la gente sí dice, vivo, soy una persona que vive con SIDA, soy una persona que vive con cáncer, soy un diabético, soy una persona que vivo con depresión. Entonces, hemos incorporado la enfermedad a nuestra identidad, una identidad, por cierto, muy a menudo estigmatizada y que excluye a las personas. Este es el cambio profundo en el sentido mismo de la enfermedad a la que me quiero referir. Desde luego, este progreso no fue parejo en el mundo y por eso hoy vivimos a nivel mundial todavía lo que yo he llamado una triple carga de la enfermedad. Todavía un rezago de los millones de personas que todavía mueren por infecciones comunes, por desnutrición o por problemas de salud reproductiva, infecciones a las cuales hace un cuarto de siglo se agregó la peor infección que ha experimentado la humanidad, la epidemia de SIDA. Y sobre todo en las partes más pobres del mundo, esta sigue siendo el gran rezago, y en países desiguales como México, un rezago que todavía está muy concentrado en los pueblos indígenas, en las zonas rurales y más atrasadas del país y del mundo. Pero sin haber resuelto ese problema tenemos ya la segunda carga, que son todo el conjunto de enfermedades no transmisibles, como ya dije, la diabetes, la causa número 1 de muerte en nuestro país, el cáncer, los problemas del corazón y crecientemente los problemas de salud mental y las adicciones. Este es un cambio fundamental. Y ahora a ello le agregamos una tercera carga, que es todos los riesgos derivados de la globalización. Riesgos como los efectos en salud del cambio climático, la amenaza de pandemias como la influenza u otras pandemias, y la exportación de estilos de vida que hoy determinan esta epidemia silenciosa de la obesidad, una nueva epidemia que estamos experimentando y que está tan ligada a la globalización que alguien le ha llamado la epidemia de globesidad, para justamente subrayar la forma en que se liga estos problemas. En suma, creo que dos palabras describen la realidad actual de la forma en que experimentamos la salud y la enfermedad:
cambio y complejidad. Y como consecuencia, la salud ha adquirido una importancia creciente en las agendas, en la agenda del desarrollo económico, un factor central, en la agenda de la seguridad nacional y global, en la agenda del avance democrático y, desde luego, se ha vuelto un foro fundamental, un punto central en donde se dirime el sentido mismo de la globalización. ¿Cómo respondemos a esta nueva realidad? Yo quisiera sugerir en este nivel macro que tenemos que responder con tres grandes prioridades. Primero, el avance del conocimiento. Segundo, la acción en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Y tercero, la construcción de sistemas de salud justos. ¿Por qué debemos continuar en el conocimiento? Porque hoy sabemos que este avance en materia de salud, esta revolución de la salud del siglo XX, el factor principal que la generó fue el avance del conocimiento. El conocimiento impacta en la salud a través de tres mecanismos fundamentales. El primero es que se traduce en tecnologías concretas, en vacunas, en medicamentos, en procedimientos diagnósticos. Esta es la forma más conocida en la que el conocimiento mejora la salud. Pero, y esto será muy relevante para el resto del panel de esta mañana, el conocimiento científico también es internalizado por las personas, quienes lo usan para estructurar sus marcos explicativos sobre el mundo. Es muy diferente interpretar la enfermedad mental como un castigo divino o como una posesión demoníaca que interpretarlo como un estado de salud. Y la respuesta es muy distinta. Entonces, el conocimiento científico nos permite estructurar nuestros marcos explicativos y nos permite articular nuestras conductas en las esferas claves de la vida cotidiana. Esferas como la alimentación o como la higiene personal. A partir del conocimiento de las teorías microbianas de la enfermedad, modificamos nuestra conducta y pasamos a la higiene, cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Esferas tan fundamentales como la sexualidad. A partir del conocimiento, por ejemplo, de enfermedades como el SIDA, cambiamos nuestras conductas sexuales, o la crianza de los hijos. Entonces, el conocimiento científico no es solamente algo que se traduce en objetos externos como medicinas o vacunas, sino que es también internalizado y estructura, como digo, nuestros marcos explicativos y nuestras conductas cotidianas. Y finalmente, la tercera forma en que el conocimiento influye sobre la salud es cuando se convierte en evidencias científicas que se vuelven la base para las políticas públicas cuando los países tienen buenas políticas públicas. Ya que estamos en la ciudad de las ideas, creo que este tercer uso es un ejemplo de cómo el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder, es decir, en las ideas de aquellos que tienen el poder de tomar decisiones y conducir las políticas públicas. Y en la medida en que el conocimiento ha avanzado y sabemos mejor cómo abordar los grandes retos de la salud, cómo prolongar la vida, pero no solamente la cantidad, sino la calidad de vida, el conocimiento también permite dirigir esas políticas públicas. La segunda prioridad, la primera entonces es mantener la inversión en conocimiento, que fue el motor de la revolución de la salud del siglo XX y debe serlo en el siglo XXI. Pero la segunda es entender la complejidad en la que vivimos y la causalidad de la salud. Hoy sabemos, como dije, que la salud tiene una causalidad múltiple y tenemos que movilizar todos los instrumentos de la política pública para elevar los niveles de salud. Es decir, se ha salido la salud del ámbito del coto de los especialistas para pasar a ser un tema que abarca todos los ámbitos, todos los instrumentos de las políticas públicas. Por ejemplo, en el tema de la principal adicción que padecen las sociedades, que es el tabaquismo, nuestro principal instrumento es elevar los impuestos. Esta es una medida política fiscal, pero que se vuelve una política de salud.
Cuando constatamos que la segunda causa de muerte son los accidentes y de ellos de manera prioritaria los accidentes viales, vemos que el tema de la seguridad vial se vuelve también un tema de política de salud. Cuando vivimos, como desgraciadamente está pasando en nuestro país, situaciones de inseguridad, la política de seguridad se vuelve también una política de salud. En suma, no basta tener políticas de salud en el sentido estricto, sectorial, especializado, sino que hay que promover políticas saludables que involucren todos los instrumentos del quehacer colectivo, porque la salud es fundamentalmente un objetivo social más que un ámbito especializado. Es un objetivo social que nos sirve para juzgar no solamente el desempeño de las instituciones de salud, sino el desempeño